Hay temas que incomodan y que dividen, que parecen demasiado grandes como para tocarlos, pero que en realidad son demasiado importantes como para ignorarlos. Hoy vamos a hablar del aborto, no como ideología, sino como una realidad. Vamos a enfrentar esas preguntas famosas que muchos lanzan como bombas, como ¿quién creó a Dios? ¿O puede acaso Dios crear una piedra tan grande que Él no pueda levantar? Vamos a revisar si Jesús realmente fue Dios o si todo fue un gran malentendido. Si la Biblia merece nuestra confianza o si la hemos puesto en el lugar incorrecto. Eso no se trata solo de argumentos, se trata de la verdad y si te animas a seguirla. Y todo esto y más lo veremos a continuación. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy su anfitrión Diego Fallas y en este nuevo programa, como siempre lo intentamos hacer, interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Y presta atención acá porque vamos a empezar de lleno. Dicen que una de las mayores tragedias en la vida ocurre cuando una hermosa teoría es asesinada por una pandilla brutal de hechos. La verdad es que el aborto nunca fue y ni ha sido ni será una hermosa teoría, y es de hecho exactamente lo opuesto. Pero una y otra vez los hechos nos demuestran que los argumentos a favor del aborto no solo fallan en lógica y en moralidad, sino que además cobran un precio devastador. Un precio que se mide en millones de vidas humanas cada año. Y eso no es un simple debate académico, no se trata solo de filosofía o política, se trata de seres humanos reales con nombres, rostros y futuros posibles. Y si quieres pruebas, no tienes que ir muy lejos. Hay una historia que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos y que desenmascara muchas de las mentiras que se nos han vendido sobre el aborto, la autonomía corporal y la compasión moderna. Adriana Smith, una enfermera de 30 años, madre de un hijo de 7 y embarazada de su segundo hijo, llegó al hospital en Atlanta en febrero del 2025 con un fuerte dolor de cabeza. La enviaron de vuelta a casa. Horas después, sufrió una trombosis cerebral y fue declarada con muerte cerebral. Y allí comenzó una época sumamente difícil para su familia, porque estaba en una situación evidentemente muy complicada. No solamente Ariana había sido declarada con muerte cerebral, sino que estaba la situación de qué iba a pasar con la vida de su hijo de apenas 9 semanas, un poco más de 2 meses de gestación. Los médicos del hospital universitario decidieron mantener a Ariana con soporte vital, con respiración y circulación y cuidados intensivos, no para ella, sino para que su hijo pudiera nacer bajo el fundamento de que él tiene derechos. En Georgia, de hecho, el aborto está prohibido desde que se detecta el latido del corazón del feto, aproximadamente en la 6ª semana de embarazo. Valga la pena decir que muchos abortos se evitan cada año cuando la madre que está a punto de hacer ese aborto logra escuchar el latido de su hijo en su propio vientre. Esta ley en Atlanta que prohíbe el aborto en el momento que se escucha el corazón del feto entró en vigor tras la anulación del caso de Roe vs. Wade hace unos pocos años. Muchos vieron todo este escenario como un escándalo y afirmaban que lo mejor era no hacer nada para salvar la vida del bebé o incluso realizar el aborto. Decían que por qué mantener con vida a un feto que podría tener problemas, que podría ser más complicada la situación financiera de la familia o que la familia debería poder decidir, ya que como Ariana había fallecido, se consideraban ellos que era mejor quitarle la vida a Chance. Sí, Chance, así se llama el bebé que nació hace poco. El 13 de junio, mediante cesárea, con poco más de 5 meses de gestación, es decir, 4 meses antes de tiempo si fuera un embarazo regular, y con unos 800 gramos de peso nació Chance. Hoy en día está en una unidad de cuidados intensivos neonatales recibiendo todo el apoyo médico posible. Pero ¿no te resulta extraño
En una cultura que celebra salvar vidas en catástrofes naturales, misiones de rescate o que celebra los avances médicos que hace unos años eran impensables, en esta cultura que se supone que busca proteger al más débil y al necesitado, no es extraño que muchas personas estaban afirmando que lo correcto era quitarle la vida a Chance. Otros estaban haciendo de esto algo político. Y un ejemplo de esto es Moira Donegan, quien en un artículo para The Guardian, El Guardián, describiendo el procedimiento médico que Ariana estaba siendo sometida con el fin de preservar la vida de Chance, estaba hablando de este modo y ella dijo que estos tubos eran herramienta del Estado, extendiendo la fuerza de la ley al interior de su cadáver. Fue el Estado a través de esas máquinas el que bombeaba su corazón, contraía sus pulmones y empujaba sangre hacia los tejidos muertos de su cuerpo, para que las células pudieran seguir dividiéndose dentro de su útero. Ahora, nuevamente, vemos aquí el eufemismo. No está hablando de Chance, de un ser humano que tiene un nombre, que tiene una identidad, que tiene una naturaleza humana, que es valioso por el mero hecho de ser humano, que deberíamos buscar protegerlo, que deberíamos buscar ayudarlo al indefenso. No. El nuevo nombre de Chance ya no es Chance, ahora es un grupo de células que nada más se están dividiendo dentro de su útero. Pero bueno, seguimos leyendo. Fue el Estado el que usó estas máquinas para profanar el cadáver de Smith, para convertirlo de ser el recipiente de una persona hermosa, la enfermera y madre, que ella era, en un objeto que simbolizaba la degradación de la mujer y la condición desechable de Smith. Lo que debería haber sido un artefacto respetado de una persona amada se convirtió en una marioneta macabra, empujada y jalada por un aparato estatal que ve los cuerpos de todas las mujeres como meros medios para sus propios fines. Ahora, si algo podría estar de acuerdo con Moira es que ocupamos ver nuestros cuerpos con valor. Ahorita pensamos que vivimos como en Avatar, donde nuestros cuerpos es algo desechable, donde podemos hacerle lo que queramos a nuestros cuerpos sin entender que ellos son una parte fundamental de nosotros, que nuestro cuerpo tiene valor y que debemos cuidarlo como tal, y esa es la razón por la cual también nuestro cuerpo informa quiénes somos. Pero dejando ese tema de lado ahí, ese tema de que es el Estado el que está haciendo esto y está profanando el cuerpo de Smith me llama mucho la atención, porque normalmente son estas líneas de pensamiento, son las personas que tienen ese tipo de pensamiento las que sí están de acuerdo en usar el Estado cuando quieren cambiar los currículums que se enseña en las escuelas, colegios, universidades, para ir con ciertas ideologías. O los que, contrario a la visión que eleva y que reconoce la importancia de nuestro cuerpo, está de acuerdo en que el Estado administre hormonas a adolescentes sin el consentimiento de sus padres y que estas hormonas tienen consecuencias irreversibles sobre el cuerpo de esos adolescentes por el resto de su vida. Esa contradicción me parece impresionante y no la puedo dejar pasar. Entonces, en este caso sí se van a usar las herramientas del Estado. El problema de Moira no es que el Estado estaba involucrado, es que estaba involucrado haciendo algo que ella no estaba de acuerdo. Pero no es necesario llevar la discusión a este nivel. Esto es más grande que el Estado. Se trata de vidas humanas y de hacer lo posible cuando se pueda para salvar la mayor cantidad de vidas humanas posibles. Esta historia ciertamente no es fácil de digerir o procesar. Lamentablemente, esta situación es una de esas en las que no hay una solución ideal o donde no hay una forma de resolverla plenamente. Ciertamente quisiéramos tener un final donde Ariana pudiera vivir y estar con su hijo, pero eso no pasará, por lo menos no en esta tierra. Pero aquí es donde digo que la posición pro vida no solo es la más consistente, sino que es la mejor, porque busca hacer lo posible para todas las partes en juego. Y eso empieza para todas las partes en juego con el derecho a la vida. La solución a una tragedia no es cometer una segunda tragedia quitándole la vida a un familiar tuyo. La solución a una tragedia es hacer todo lo posible para minimizar el daño y luego comenzar a reconstruir
desde lo que quedó en ruinas. Y como una parte de este proceso hay varias cosas que este caso deja en evidencia. Primero, es que uno de los argumentos más famosos a favor del aborto es que la mujer tiene derecho de decisión sobre su propio cuerpo. Y aquí ignoremos el hecho de que nadie tiene derecho ilimitado sobre su propio cuerpo. Por eso hay leyes en contra del suicidio que lo hacen a uno, lo fuerzan a una persona que intentó cometer este acto a tratamientos y a prevención de volver a reincidir. Por eso hay leyes en contra de las drogas y el alcohol, porque nadie tiene derecho ilimitado sobre su propio cuerpo, pero ignoremos eso. El punto aquí es que este caso muestra que el aborto no es una decisión nada más sobre el cuerpo de la mujer. También es una decisión que involucra a otro ser humano, involucra su cuerpo y su vida. Médicamente este hecho está claro. Si solo estuviéramos hablando del cuerpo de la madre, en el momento en que Ariana fue declarada con muerte cerebral, eso significaría que Chance también hubiera estado muerto. Pero eso no fue lo que pasó. Debido al esfuerzo de los médicos, él pudo no solo seguir viviendo, sino seguirse desarrollando hasta que fuera viable hacer la cesárea y que él pudiera pasar a luchar su vida fuera del cuerpo de su madre. Sí, estaba dentro del cuerpo de la madre, pero no es parte del cuerpo de la madre. Hay una diferencia muy importante ahí. La medicina es clara al respecto, pero la verdad es que no ocupamos que la medicina nos diga esto. Todos sabemos que esto es así. Quizás queremos ignorar ese hecho porque nos pone incómodos o porque no ayuda a nuestro argumento, pero si todos no supiéramos en lo más profundo de nuestro ser que el bebé no es parte del cuerpo de la madre, las quejas no habrían sido porque Chance fuera abortado una vez que su madre fue declarada con muerte cerebral y él habría muerto nuevamente cuando Ariana murió. Los grupos que promueven el aborto enfrentan una contradicción irreconciliable al afirmar que el aborto es una decisión enteramente sobre el cuerpo de la mujer, pero al mismo tiempo se buscaba quitarle la vida a Chance, una vez que Ariana ya había sido declarada con muerte cerebral. Como segundo punto, por si hubiera sido poco, estos grupos afirman que la decisión de continuar o terminar la vida de un hijo, solo repitamos eso, que la decisión de terminar o continuar con la vida de un hijo, sí, eso es lo que estamos hablando. Estos grupos afirman que esa decisión recae sobre la madre. que es impresionante, ¿verdad? El lugar donde el hijo debería estar más seguro, bueno, quizás la madre es la que tendría el poder de decisión sobre quitarle la vida o no, pero nuevamente. Pero en este caso tenemos una madre que no puede expresar su deseo sobre si ella hubiera estado de acuerdo con que se hiciera lo posible para que su hijo tuviera la posibilidad de vivir. Y entonces, ahora que ese es el caso, no, ahora ya no es la madre la que tiene la potestad exclusiva de decidir qué pasa con la vida de su hijo. Ahora son ellos mismos los que pueden decidir y los que pueden afirmar qué es lo mejor, y eso mejor era quitarle la vida a Chance. ¿Y qué tal si efectivamente se le hubiera quitado la vida a Chance, pero esto hubiera sido exactamente lo opuesto a lo que Ariana hubiera querido? ¿Acaso no es algo descabellado que Ariana hubiera querido que se hiciera lo posible para salvar la vida a su hijo? ¿No estás acaso tomando una decisión sumamente importante que perfectamente podría estar en contra de tu afirmación básica de que la madre debería decidir, y que cuando ella no puede decidir, entonces ahora son estos grupos los que están diciendo, bueno, la madre no puede decidir, entonces yo digo que Chance debería morir? Otra cosa que sabemos que no es verdad, pero mucha gente pretende que sí lo es el hecho de que el no nacido es solamente un grupo de células o un tejido que está en el vientre de la madre, como vimos hace poco con Moira. Nuevamente, la medicina y la biología son sumamente claras al respecto, pero no las ocupamos para saber esto. Si esto hubiera sido el caso, esta situación no habría causado tanto revuelo. Esto hubiera sido como nada más sacarle una muela, sacarle un órgano y demás. No hubiera alcanzado los niveles de viralidad que esto alcanzó. No hubiera movido las pasiones que esto movió. Porque la verdad es que nosotros sabemos que lo que está en el vientre de la madre es un ser humano.
Sí, está en sus primeras etapas de desarrollo, totalmente, pero es un ser humano al fin y al cabo. Muchos dicen que el niño no debería vivir por la posibilidad de tener una mala calidad de vida o por la carga financiera que eso implicaría a su familia. ¿Pero es acaso esto justificación para quitarle la vida a alguien? ¿Acaso podemos hacer esto en otros casos? ¿Deberíamos poder quitarle la vida a los que sufren porque estamos diciendo que tienen una mala vida? ¿O deberíamos acaso quitarle la vida a aquellos que están en malas condiciones financieras? Esto francamente suena a algo proveniente más de los juegos del hambre y no de una sociedad que dice buscar el mayor bienestar para todos y en especial para los más débiles. El problema es que muchas veces decimos que sí, buscamos el bienestar para todos y los más débiles, pero en realidad muchas veces dejamos por fuera a los que son los más débiles. Es que cuando afirmamos, el problema es que cuando afirmamos decir que buscamos lo mejor para todos, hay gente que dejamos por fuera de este todos. Decimos ser inclusivos cuando estamos dejando a mucha gente por fuera. Hay mucha gente que dejamos por fuera del círculo de los que merecen derecho a vivir. Y como decía al inicio, este ejemplo muestra que la posición pro vida es la más consistente y es la mejor. Porque no se enfoca solamente en una de las dos vías, sino que busca lo mejor para todos los seres humanos en la situación. Y eso empieza por su derecho básico a vivir. Y es que cuando hay dilemas, como en este caso evidentemente, el principio fundamental es, claro, buscar preservar la mayor cantidad de vidas posibles y no convertir una vida en enemiga de la otra. No se nos puede olvidar que el aborto no es una solución, no es una cura. ¿Acaso el aborto le hubiera solucionado el duelo a la familia? ¿No sería más bien que en lugar de una pérdida tendrían que hacer duelo por 2 pérdidas, sabiendo que la segunda pérdida fue por decisión de ellos? ¿No sería eso todavía más traumante? ¿No sería mejor en medio de toda esta situación terrible saber que se hizo lo posible para salvar a su propio familiar? Es obvio que esta situación fue traumante para la familia. Cualquier resultado lo hubiera sido. Pero en estos casos donde nadie gana, nuevamente hay que minimizar las pérdidas y reconstruir desde donde quedaron las ruinas. No quiero que pierdas también algo que está detrás de todo esto, y es que hace no mucho tiempo habría sido impensable que alguien dijera que la solución era quitarle la vida a Chance. Hace no mucho tiempo nos hubiéramos maravillado de los doctores, de la ciencia y la medicina, que es capaz de permitir que Chance tuviera una posibilidad de vivir. Es más, normalmente se habría celebrado que se pudo salvar la vida de Chance, por lo menos momentáneamente. Es impresionante que ahora se piense que lo mejor es quitarle la vida desde el inicio. Es impresionante que ahora este incluso sea un tema de debate. Eso muestra lo profundo que esas ideas han moldeado nuestras formas de pensamiento y han cambiado nuestras perspectivas. Eso muestra que debemos analizarnos y ver qué tanto de nuestro pensamiento es moldeado e influenciado por la cultura actual y si realmente las conclusiones a las que llega nos hace defender a los inocentes, a los indefensos y a los que verdaderamente ocupan ayuda. Es más, te tengo un reto. Este es mi reto para ti. Y estoy seguro que si lo haces, notarás esas contradicciones y empezarás en el camino para dejar de creer las mentiras que son tan comunes en nuestra sociedad actual. Y el reto es que examines tus creencias y las lleves a sus consecuencias lógicas. Al final del día, eso no se trata sobre una opinión sobre el aborto, la medicina, la ley o el Estado. Eso se trata de la vida de millones de seres humanos que está en juego cada año. ¿Vas a ser de los que miran hacia otro lado cuando los vulnerables lo estorban? ¿O vas a ser de los que eligen hacer lo correcto, incluso cuando no es popular, cómodo ni fácil? ¿Alguna vez escuchaste una frase contra tu fe que te dejó sin respuesta? Cosas como, ¿quién creó a Dios? O Jesús solamente era un maestro moral. Si después de oír algo así te quedaste paralizado como Windows cuando intenta abrir cualquier programa, te tengo la solución. Armé una lista de libros que te ayudarán a identificar errores lógicos, mentiras sofisticadas y frases virales que se derrumban con una buena apologética.
Solamente entra a diegofallas.com/recomendados y encontrar los libros ordenados por tema. Prepárate para la próxima vez que enfrentes un ataque a tu fe. Ve a diegofallas.com/recomendados. Pasemos ahora al siguiente tema en una nota un poco menos sombría. Algunos piensan que hay objeciones que dejan al cristianismo contra las cuerdas, que es la pregunta que deja en jaque mate al cristiano, cuando la verdad es que muchas de esas objeciones no solamente tienen una respuesta, sino que en realidad tienen muchas. Es decir, hay muchas formas en las que esa objeción se puede contestar. Y la objeción de la que estoy hablando en este momento es la de quién creó a Dios. Esta objeción viene en muchas formas, como por ejemplo cuando Richard Dawkins, nuestro ateo residente, él dice que rechaza el argumento del diseño del universo al afirmar que concluir que el universo tiene un diseñador, eso nos llevaría a preguntarnos quién diseñó al diseñador. Y muchos lanzan esta pregunta como si fuera la máxima pregunta que se puede hacer. ¿Quién creó a Dios? Y al ver a un cristiano desinformado que no sabe contestar esta pregunta, concluyen lo que ellos pensaban que tenían razón, y es que el cristianismo no tiene sentido. Pero por más interesante que esta objeción pueda ser, tiene muchas formas de contestarse. Veamos algunas. Por un lado, como primera forma de contestar esta objeción es que la respuesta es nadie. Nadie causó o diseñó a Dios porque simplemente Dios no es causado o diseñado. Dios es eterno, necesario e infinito. Así que preguntar esto es como preguntar, bueno, ¿quién casó al soltero? La respuesta es nadie, porque el soltero no es casado. Así que si Dios no fue causado o diseñado, no tiene sentido preguntar quién lo diseñó o quién lo causó. La segunda forma de contestar esta objeción es señalar que involucra una contradicción lógica. O sea, en otras palabras, es ilógica. Y es que debido a que Dios es un ser no creado, no ocupa, como estamos viendo, un creador. La pregunta, si traducimos la pregunta de quién creó a Dios, lo que realmente se está preguntando es ¿quién creó al ser que no es creado? Y aquí vemos como esta pregunta no tiene sentido porque es una contradicción lógica. Un ser que no es creado no ocupa un creador. Como tercera forma de contestar esta objeción, tenemos que esta pregunta es cierto, refleja un problema. Pero el problema no está en el cristianismo, el problema está en quien hace la pregunta. Porque el mero hecho de que yo pueda hacer una pregunta que no tiene sentido, no significa que sea una buena pregunta. Yo puedo preguntar, bueno, ¿qué será lo que está pensando esa piedra? Pero por el mero hecho que yo pueda preguntar eso, no revela un problema en la piedra, revela un problema en mí que yo estoy pensando o suponiendo que las piedras piensan. Y lo mismo pasa en esta pregunta. Si alguien pregunta, ¿quién creó a Dios? Ya vimos que eso es una contradicción lógica. Eso no revela un problema en el cristianismo, revela un problema en la persona que hace la pregunta al asumir que Dios efectivamente es un ser creado. Como cuarta forma de contestar esta pregunta, tenemos que esta pregunta no aplica al Dios de la Biblia. Puede ser que otros dioses fueran creados o diseñados en alguna otra religión, pero sencillamente el Dios de la Biblia es el creador de todo lo que existe aparte de él. En otras palabras, si tú estás pensando en un Dios creado, eso significa que no estás pensando en el Dios de la Biblia y por lo tanto esta objeción, esta pregunta no aplica al Dios cristiano, al Dios de la Biblia. Como quinta forma de contestar esta pregunta, tenemos que realmente esta pregunta confunde términos, confunde la definición de lo que estamos hablando. Y es que muchas veces hablamos de dioses y pensamos en los dioses, por ejemplo, romanos o los griegos. Esos que quizás tenían más poder y vivían más que los seres humanos, pero que al final eran finitos. Al final del día eran finitos también. Pero eso no es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de Dios. Dios es el ser más grande que existe. Es a la vez la base y la cima de todo lo que existe. Es la base de todo lo que existe porque todo existe por Él y para Él, pero también es la cima porque ningún otro ser tiene las cualidades o características perfectas e infinitas de Dios. Y debido a que un ser no creado
es más perfecto, es mejor, tiene una mayor perfección que un ser que sí se ha creado, podemos saber que Dios es un ser no creado y por lo tanto, nuevamente, esta pregunta no aplica a Dios. Así que sí, podemos hablar de dioses egipcios, romanos y griegos, pero es que cuando estamos hablando de Dios, el Dios cristiano, estamos hablando de algo totalmente diferente. Si esos dioses, los griegos, romanos, egipcios, existieran, sí, podrías preguntar quién los creó porque son seres finitos, pero con el Dios cristiano no, porque a diferencia de ellos no hay nada por encima del Dios de la Biblia. Como sexta forma de contestar esa pregunta tenemos que no todo lo que existe ocupa una causa externa a sí mismo. Todo lo creado sí ocupa una causa externa a sí mismo, que lo haya creado. Pero eso es algo diferente, porque una cosa es un ser creado y otra cosa es el creador de todo lo demás. Dios es justamente el creador de todo lo demás y no fue creado. Él existe por su propia naturaleza de forma necesaria. La explicación de su existencia se encuentra en sí mismo y no ocupa una causa externa porque Dios efectivamente no es creado. Y la séptima forma de contestar esta objeción es con una pregunta. Tú puedes preguntar, bueno, ¿tú efectivamente quieres una respuesta válida a esta pregunta? Porque si a todo lo que existe, tú nada más vas a preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que creó eso? Y si el cristiano te dice algo y tú vas a decir, bueno, ¿y quién creó eso? Y te dice, ¿qué creó eso? Y tú nuevamente vas a preguntar, bueno, ¿y qué creó eso? Aparte de parecerte como un niño pequeño, ¿verdad? Que nada más pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Resulta que nunca vas a llegar a una explicación. Nunca vas a llegar a tener una respuesta de la pregunta. Porque para evitar un infinito absurdo de nada más empezar a demandar que todo tenga una causa, en algún momento debes aceptar que existe algo que no ocupa una causa y ese es Dios. Dios es justamente lo que evita que entremos en este círculo vicioso de este razonamiento absurdo e infinito que nos llevaría solamente ponernos a pensar ¿y por qué? ¿Y por qué de toda la cosa que existe? La razón por la que no ocupamos ese infinito absurdo es porque hay algo que existe que no tiene una causa, que no tiene un diseñador. Acabo de presentar nada más y nada menos que 7 formas distintas de cómo contestar esta objeción. Pero ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? Utiliza los comentarios para dejarme saber qué otras formas o ejemplos se podrían utilizar para contestar esta objeción. Esto que parecía una objeción muy fuerte es en realidad una simple contradicción lógica disfrazada de una pregunta. Es sencillamente alguien pidiendo una respuesta a una pregunta que no tiene sentido. Sigamos con este segmento de cuántas formas diferentes se pueden usar para contestar una objeción famosa. Dime qué te parece en los comentarios, de hecho. Acabamos de ver una objeción sumamente común, pero que en realidad tiene muchas formas de contestarla. Así que veamos otra. Veamos esta objeción que muchos piensan que deja en jaque mate al cristiano, cuando la verdad es que esta objeción no solamente tiene respuesta, en realidad tiene muchas respuestas. Tiene muchas formas en las que esta objeción se podría contestar. Recuerdo cuando primera vez escuché esta objeción de si Dios puede crear una piedra tan pesada que él no pueda levantar. Estaba en la universidad, yo estudié en la universidad más secular de Costa Rica y estaba en una de mis primeras clases y entra a la clase un profesor con un semblante sombrío, con una gabardina larga, así digno de una película de terror literalmente. Y en ese momento él saca de su tiza y escribe en la pizarra: ¿puede Dios crear una piedra tan grande que no pueda levantar? Y se vuelve y dice, como no hay una respuesta a esa pregunta, concluimos que el cristianismo es falso y es absurdo. Ahora, sinceramente yo en ese momento no supe cómo contestar. Yo no conocía la apologética, no conocía nada de esto. Y recuerdo pensar esto, literalmente. No tengo la menor idea de cómo contestar eso, pero yo sé que no es verdad. Yo sé que debe haber una respuesta a esta objeción, pero ahorita no tengo la menor idea cuál es. Y lo que me sostuvo, aparte del Espíritu Santo, fue pensar en momentos en
que yo tenía evidencia y conciencia de la existencia de Dios para contrarrestar esa evidencia que se me había presentado en ese momento. Ahora bien, eso fue hace ya realmente muchos años y sé que no solamente hay una forma de contestarla, sino que realmente hay muchas formas de contestar esta objeción. Así que entonces, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que no pueda levantar? Veamos la primera forma de responderlo, y es que algo creado no puede ser infinito. Porque si hubiera sido infinito, ya hubiera existido, y ya que no le faltaría la capacidad de existir por sí mismo. Entonces algo creado no puede ser infinito. Y si algo creado no puede ser infinito, no puede existir una piedra tan grande como para que Dios no la pueda levantar. Como segunda respuesta a esta objeción tenemos que es cierto que la mente humana puede juntar dos conceptos contradictorios entre sí, pero eso no significa que el resultado pueda existir. Es decir, yo puedo pensar cosas en mi mente, pero eso no implica que se puede traducir a la realidad. Por eso es que nosotros podemos hablar de círculos cuadrados o de un soltero casado. Yo puedo juntar esas dos palabras en mi mente, pero no estamos hablando de algo que pueda existir en la realidad, porque son conceptos que implican una contradicción lógica. Es decir, esta objeción es literalmente ilógica. Vamos a la tercera forma de contestar esta objeción, y es que en la realidad no existen lo que se llama infinitos actuales. Y aquí hay una ilustración famosa del Hotel de Hilbert que muestra lo que pasaría si en la realidad pudiera existir un infinito realmente actual como lo hace en la matemática. Tendríamos que podríamos tener un hotel con una infinita cantidad de habitaciones que esté lleno con una infinita cantidad de huéspedes. Y si esto no es evidente para este punto, que es absurdo, si eso pudiera existir en la realidad, podríamos decirle a cada huésped de este hotel infinito que se mueva a la habitación que tiene su número de habitación, pero multiplicado por 2. Es decir, el de la habitación 1 se mueve a la habitación 2 porque 1 por 2 es 2. Pero el que está en la habitación 2 se mueve a la habitación 4 porque 2 por 2 es 4. Y el que está en la habitación 3 se mueve a la habitación 6 porque 2 por 3 es 6. Y así sucesivamente. Eso lo que haría es que se liberaría una infinita cantidad de habitaciones y por lo tanto puede meter una infinita cantidad de huéspedes en un hotel que ya estaba lleno con una infinita cantidad de huéspedes. Nuevamente, eso es una contradicción, eso es absurdo y eso muestra que el infinito actual no puede existir en la realidad. Y es que el infinito funciona muy bien en la matemática, pero no funciona en la realidad. Sí existe un infinito, porque ya me imagino que viene esa objeción, que es Dios, pero ese no es un infinito actual, es un tipo diferente de infinito, es un infinito cualitativo que se refiere a las cualidades de algo y no a la cantidad de ese algo. Son cosas distintas. Ahora, la cuarta forma en que se puede contestar esta objeción es que la propia objeción se contradice porque la piedra tendría que ser infinita. Pero si la piedra fuera infinita, sería todo lo que existe y no habría un espacio en el cual se podría levantar. Porque la piedra es algo físico. Y si algo físico es infinito, no habría espacio para nada más. Como quinta forma de contestar esa objeción, tenemos que en el momento en que asumimos que Dios puede ser superado por algo, ya no estamos hablando de Dios. La pregunta pierde sentido porque no se dirige al Dios real, sino a una caricatura de Dios. Es decir, si estamos hablando de algo que puede ser superado, ese algo no es Dios, porque Dios por definición no puede ser superado. Y sexta forma de contestar esta objeción es la que nos lleva al punto central. Dios no hace una contradicción lógica porque precisamente Él es perfecto. Si fuera posible que Dios hiciera una piedra tan grande que Él no pueda levantar, esto implicaría que Dios no es el ser perfecto. Es decir, más que algo bueno, o sea, que Dios pueda hacer una contradicción lógica, es algo malo. Si Dios lo pudiera hacer, es algo malo, ya que esto implicaría un rasgo imperfecto, que sería el crear algo que no se puede manejar. Y si un ser hace eso, es porque no es Dios.
La respuesta es que Dios no crea una piedra tan grande que no pueda levantar precisamente porque Él es perfecto, porque Dios no es absurdo. Por eso es que Dios no lo hace. Eso implica un malentendido también sobre la omnipotencia, porque la omnipotencia no implica que Dios pueda hacer cualquier cosa imaginable, porque como ya vimos, la mente puede combinar conceptos que no son cosas en la realidad. Por lo tanto, la omnisciencia implica hacer todo lo que sea posible hacer, todo lo que puede existir, y por lo tanto decimos correctamente que Dios puede hacer todo, porque Dios puede hacer todo lo que es posible hacer. El problema es que la contradicción lógica no es una cosa, ¿verdad? No es un algo. Y no es que Dios no la hace porque le falta poder. No la hace porque no hay nada que hacer. No es algo. Dios no puede crear una piedra tan grande que no pueda levantar porque esa no es una verdadera tarea, sino es nada más una contradicción lógica disfrazada de una pregunta. Y lejos de ser una objeción a su poder, es una confirmación de que su perfección, la perfección de Dios, incluye la imposibilidad de hacer lo que es absurdo. Y ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Hay otras formas o ejemplos que se podrían usar para contestar esta objeción? Déjamelo en los comentarios y recuerda que esto que parecía ser una objeción muy fuerte es en realidad una simple contradicción lógica oculta en un juego de palabras. La verdad es que una pregunta se hace en segundos, pero para estar preparados para dar una buena respuesta implica más tiempo y entrenamiento. Por eso en todas mis plataformas muestro cómo estamos rodeados de esas ideas que suenan bien pero no se sostienen, y te doy recursos para responder con claridad. Seguí @ soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok, y también puedes escuchar el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. Y si prefieres recibir el contenido en tu WhatsApp, sumate al grupo. Entra a diegofallas.com/grupo y listo. Te llegarán los videos, eventos y novedades sin perderte nada. Muchos han escuchado el nombre de C.S. Lewis. Para algunos es el autor de las Crónicas de Narnia. Para otros es uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, con obras como Mero Cristianismo o El Problema del Dolor, donde él defendió la fe de forma clara, profunda y accesible. Quizás no todos saben, sin embargo, que Lewis no siempre fue un cristiano. Él se hizo cristiano hasta que, por un proceso de búsqueda y la influencia de amigos como Tolkien, quien escribió El Señor de los Anillos, lo llevó a abrazar el cristianismo. Y hay algo más que muchos desconocen, y es uno de sus argumentos más importantes en defensa de la divinidad de Jesús. Un argumento tan sencillo pero interesante, conocido como el trilema de C.S. Lewis. Según él, Jesús solamente pudo haber sido una de tres opciones: un mentiroso, un loco o realmente Dios. Este planteamiento ha sido muy influyente, pero lo que muchos no saben es que también ha sido duramente criticado, incluso por cristianos. Algunos dicen que está mal formulado y otros que no prueba lo que Lewis quería probar. Ahora, ¿tiene razón C.S. Lewis? ¿Hay algo que se le escapó en medio de todo esto? Bueno, primero dejemos que él hable por sí mismo. En Mero Cristianismo, C.S. Lewis afirmó que un hombre que solo fuera humano y dijera las cosas que dijo Jesús no podría ser un gran maestro moral. Sería o un loco, al nivel de alguien que cree ser un huevo revuelto, o bien el mismo diablo del infierno. Y recordemos que el diablo, la Biblia lo llama como el padre de la mentira. Así que C.S. Lewis dice, tienes que decidir, ¿este hombre era y es el hijo de Dios? ¿O era un loco o algo peor? ¿Puedes tratarlo como a un tonto, escupirlo y matarlo como a un demonio? ¿O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios? Así que Lewis pareciera decir que solamente hay tres posibles explicaciones de Jesús. O era un lunático, o era un mentiroso, o era efectivamente Dios. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que si nos ponemos estrictos, este no es un argumento sólido. Lo que sucede es que intenta ser un dilema, o un trilema en este caso, porque estamos hablando de tres opciones. Pero un dilema, para que funcione, necesita abarcar todas las opciones posibles para que sea un verdadero dilema. Por ejemplo, si tú tienes sed y alguien te dice que solamente tienes la opción de tomar agua o té frío, lógicamente hablando, ese no es un dilema porque hay otras opciones. Tú podrías decir, bueno, yo quiero tomar fresco de fruta o yo quiero tomar café.
El punto es que en este caso te están ofreciendo un falso dilema, un dilema que es falso, porque en realidad no cubre todas las opciones posibles para explicar quién era Jesús. Es decir, hay otras explicaciones que podríamos dar de quién era Jesús. No solamente hay que decir que él podía ser un lunático, un mentiroso o Dios. Alguien quizás podría decir que Jesús fue una leyenda nada más, o que era un hombre endemoniado. Y entonces, esas opciones y muchas otras son opciones que el trilema original no considera y por lo tanto podemos decir que efectivamente el argumento, así como fue presentado, es erróneo. Ahora, ¿es este el final de la historia? No lo creo. Para empezar, podemos ver claramente que C.S. Lewis no estaba queriendo hacer un trilema con esas tres opciones. Y eso se hace evidente porque él mismo nos da una opción más, la de maestro moral. Es decir, no creo que Lewis esté realmente argumentando que las únicas opciones que podría haber es que Jesús era un lunático, mentiroso o Dios, porque el mismo C.S. Lewis nos está refutando la idea de que Jesús no era un maestro moral. Así que podríamos decir que esa representación errónea del trilema de C.S. Lewis realmente no es lo que él estaba argumentando. Pero aún así, independientemente de esto, el hecho de que ese trilema, como normalmente se presenta, sea erróneo, eso no significa de que debemos desechar todo el razonamiento o que no hay algo importante en lo que Lewis estaba señalando. Primero, Lewis realmente está refutando la idea popular en su tiempo y francamente, lamentablemente que todavía lo es, de que Jesús era nada más un maestro moral. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Lewis en que el mismo Jesús no nos dejó esa opción. Es cierto que Jesús dijo frases como ama a tu prójimo como a ti mismo, o trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti, o que bienaventurados son los que buscan la paz, o que perdonen a los que te ofenden. Y eso quizás lleva a muchas personas a concluir que Jesús era un maestro moral. Pero la verdad es que Jesús también dijo frases como antes de que Abraham naciera, yo soy. Y esto es utilizando el nombre divino de Dios, el yo soy el que soy, identificándose a sí mismo con Dios. Jesús también dijo frases como yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. O frases como que tus pecados te son perdonados. Así que Jesús no nos dejó opción de pensar que era un maestro moral. Si lo que Jesús dijo era cierto, entonces efectivamente era Dios. Pero si lo que Jesús dijo era falso, jamás podremos decir que él era nada más un maestro moral. ¿Qué maestro moral mentiría sobre quién era él y pretendería hacer cosas que solamente Dios puede hacer? Y esto nos lleva directamente al segundo punto, y es que podemos usar esta idea de Lewis en un verdadero dilema, y sería sencillamente de este modo. O Jesús era Dios o no era Dios. Este es un verdadero dilema porque cubre todas las opciones posibles. O era o no era Dios. Si efectivamente Jesús era Dios, entonces nuestra respuesta debería ser reconocerlo como tal y darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y si resulta que no era Dios, bueno, podría ser un millón de cosas más, ¿verdad? Podría ser un lunático, mentiroso, un endemoniado, un profeta, una leyenda y muchas cosas más. Pero francamente, la verdad, entonces no sería tan relevante si es cierto que Jesús no era realmente Dios. Ahora, en Mateo 16 se nos narra que Jesús le preguntó a sus discípulos que quién decía la gente que era él. Y sus discípulos respondieron que una gente pensaba que él era Juan el Bautista, otros que era el profeta Elías, otros que era Jeremías y otras cosas más. Pero luego Jesús hizo una segunda pregunta y la hizo personal. Y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y esa es la pregunta que todos debemos contestar. Es decir, ¿es Jesús Dios o no es Dios? La verdad es que tenemos una muy buena forma de contestar esa pregunta. Y es que el cristianismo no es solamente un grupo de ideas que suenan bien. El cristianismo tiene un fundamento histórico. No solamente es una historia, sino que es la historia de la realidad. Describe correctamente cómo el mundo inició, qué pasa en medio y cómo terminará. La muerte y resurrección de Jesús es el evento que no solamente divide a la historia en dos, sino que es la confirmación de que Jesús era quien él decía ser.
Y si me preguntas, si solo pudiera escoger una línea de evidencia a favor de la resurrección de Jesús, sería Pablo. ¿Y por qué Pablo? Porque alguien que tiene una posición económica, religiosa y social importante antes de ser cristiano, ese es Pablo. Y ese Pablo perseguía a cristianos y de hecho lo veía como parte de su servicio y su llamado a Dios, su fidelidad a Dios, porque desde su perspectiva estaba eliminando falsos maestros. Pero entonces, ¿cómo explicamos que Pablo diera un giro de 180 grados, dejara su estabilidad y poder económico, su influencia religiosa y social, para ir a predicar sobre el cristianismo, a ser perseguido, a ser encarcelado, azotado y finalmente asesinado por su fe? No hay en realidad una buena explicación para esto. Hay muchas explicaciones que la gente puede tener, pero que exista una explicación no significa que sea razonable ni que sea lo más probable. Así que no hay una buena explicación para esto, a menos de que lo que Pablo dijo que pasó fuera verdad. Que un evento lo convenció de que Jesús de verdad había resucitado y que ese evento no era nada más ni nada menos que el encontrarse cara a cara con el Jesús resucitado. Cualquier otra teoría que podamos inventar no explica a Pablo, ya que Pablo no estaba de luto, no tenía razón para mentir y tenía toda inclinación, toda predisposición para no aceptar la resurrección de Jesús. Pablo no hubiera cambiado todo lo que tenía para ir a predicar algo que simplemente era una mentira o un engaño. Recordemos que Pablo nuevamente tenía todo que perder y nada que ganar, pero aún así decidió perderlo todo con el fin de ganar a Cristo. Así que la resurrección de Jesús, y tenemos el mejor testigo que era alguien hostil al cristianismo y que se convirtió, y que la única explicación de que se convirtiera es que la resurrección de Jesús realmente ocurriera, nos muestra que Jesús era Dios. Y entonces, nuevamente te recuerdo, hay una pregunta que tú debes contestar y es, ¿quién dices que era Jesús? ¿Jesús era Dios o no era Dios y pudo haber sido cualquier otra cosa? Espero que como Pedro lo hizo, puedas reconocer que Jesús es efectivamente Dios, el camino, la verdad y la vida. Muchas frases contra la fe suenan brillantes, pero en realidad no lo son. Si quieres empezar a pensar con claridad bíblica, este minicurso gratuito es para ti. Aprende a estudiar la Biblia con herramientas prácticas para que tus respuestas no sean superficiales, sino sólidas. Entra a diegofallas.com/curso y empezá hoy. Tu fe necesita más que frases inspiracionales de Instagram. ¿Por qué confiamos en la Biblia? Muchos dirán que es porque eso es lo que se han enseñado en la iglesia, en la familia, en la escuela y demás. Aunque en realidad, primero, ninguna de esas opciones es una fuente infalible de verdad y te pueden y a menudo enseñan cosas incorrectas. Por si esto fuera poco, hablando específicamente de la iglesia, en realidad la Biblia debe ser el fundamento y el filtro de las enseñanzas de la iglesia. Es decir, las enseñanzas de la iglesia se deben basar en la Biblia y no al revés. Entonces, ni la escuela, ni la familia, ni la iglesia explican adecuadamente por qué confiamos en la Biblia. Bueno, otros dirán que confiamos en la Biblia porque es un libro muy antiguo o muy usado, pero resulta que la antigüedad o el uso de algo no implica que sea verdad. Millones de personas a lo largo del tiempo pueden y han estado equivocadas. Además de que hay otros libros también muy antiguos o muy usados que claramente no son dignos de confianza. Otros dirán que la razón por la que confiamos en la Biblia es porque la Biblia nos dice que es la palabra de Dios. Y utilizarán los versículos de 2 Timoteo 3, 16 y 17 que dicen que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, que nos corrige cuando estamos equivocados y que nos enseña a hacer lo correcto, y que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Ahora, por cada persona que afirme que nosotros confiamos en la Biblia porque la Biblia lo dice, habrán tres ateos que le dirán que eso es un razonamiento circular y absurdo. Y quizás se burlarán diciendo que si vamos a creer ciegamente lo que dice un texto nada más, podríamos creer lo que dice cualquier pedazo de papel solamente porque éste lo dice. Y podríamos creer que cualquier cosa es inspirada siempre y cuando el autor haya dicho que es inspirado. Y francamente, el ateo por la mayor parte estaría en lo correcto en esto.
A final de cuentas, al igual que no confiamos en alguien simplemente porque esa persona nos dice que confiemos en él, no confiamos en un libro simplemente porque nos dice el propio libro que es digno de confianza. Entonces, ¿eso significa que la creencia en la inspiración de la Biblia es absurda o que no tiene fundamento real? La respuesta es no, y eso está sumamente lejos de ser verdad. Primero, si los cristianos creyéramos que la Biblia está inspirada sin que la Biblia lo afirme, esos exactamente mismos ateos serían los primeros en señalar que estamos creyendo algo que la Biblia no afirma. Nos reclamarían que por qué creemos que la Biblia es inspirada si ni siquiera la Biblia afirma ser inspirada. Así que el que la Biblia diga que es inspirada no es algo malo, es algo bueno. Y entonces la pregunta se vuelve, ok, ¿cómo yo sé que lo que la Biblia está diciendo es verdad? Y eso nos lleva al segundo punto, y es que el detalle, el fundamento para creer que la Biblia es inspirada no viene de la Biblia, viene fuera de la Biblia. Verás, muchos saben que creemos en la Biblia porque creemos en Dios. Es decir, Dios es el que le da el peso a la Biblia. Es la palabra de Dios porque para empezar existe un Dios en primer lugar. Seres humanos lo escribieron, pero escribieron las palabras que Dios quería transmitir y por eso tiene el peso de la firma de Dios cada palabra que está en la Biblia. Entonces, en eso estamos claros. Nosotros creemos en la Biblia porque creemos en Dios. Pero muchos también se confunden y piensan que también creemos en Dios porque creemos en la Biblia. Es decir, solamente porque la Biblia dice que Dios existe, muchos piensan que por eso los cristianos creemos que Dios existe. Y aquí es donde claramente vemos el problema, porque eso sería totalmente circular. Si yo creo en la Biblia porque creo en Dios, pero la razón que yo creo en Dios es porque creo en la Biblia, estoy razonando en un círculo. Pero eso no es lo que el cristianismo verdaderamente hace. La verdad es que no creemos en Dios porque creemos en la Biblia. Además, piensa en esto. Había miles de cristianos antes de que una letra del Nuevo Testamento fuera escrita. Después de la resurrección de Jesús, se convirtieron miles de cristianos y aún en ese momento no se había escrito ni una coma del Nuevo Testamento. Los cristianos creemos en Dios y que el cristianismo es verdad porque la evidencia sí lo sugiere. Tenemos argumentos a favor de la existencia de Dios, de la divinidad de Jesús, de que el cristianismo explica mejor toda la evidencia que encontramos a lo largo de todas las diferentes áreas y de que también tenemos el testimonio del Espíritu Santo que nos confirma que Él existe y que es verdad. Pero estas razones no son porque nada más la Biblia lo dice, son independientes de lo que la Biblia lo dice y más bien vemos que como nos llevan a creer en Dios, es luego esta creencia lo que le da el fundamento y la autoridad a lo que la Biblia lo dice, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que vemos que la creencia en la inspiración de la Biblia es una conclusión de un caso acumulativo del cristianismo. Yo cuando hablo de esto hago la analogía con un faro en donde tengo diferentes secciones y voy construyendo cada parte sobre la anterior porque nuevamente es un caso acumulativo. Como cualquier cosa, nuestra tarea siempre debe ser buscar describir la realidad tal como es y ese es el fundamento del faro. Pero si mi intención, mi propósito no es descubrir cómo es la realidad, no estoy haciendo nada, ¿verdad? Entonces ese es el fundamento. Luego empiezo con la existencia de la verdad. Porque si la verdad no existe, no puede ser verdad que Dios existe. Pero si la verdad no existe, tampoco puede ser verdad que Dios no existe. Y ya hemos hablado otras veces que negar la existencia de la verdad es autorrefutante. Es decir, no puede ser verdad que la verdad no existe y por lo tanto concluyo que la verdad sí existe. Entonces ya tengo el primer paso, la primera sección del faro. Luego, una vez que yo sé que la verdad existe, puedo entonces avanzar a la segunda parte que es la existencia de Dios. Y una vez que yo puedo ver que Dios existe, me pregunto, bueno, ¿puede Dios intervenir en el mundo? Si Dios quisiera, ¿puede intervenir en el mundo que Él creó? La respuesta es clara que sí. Y entonces ya tenemos lo que ocupamos o una parte fundamental de lo que ocupamos para la resurrección de Jesús. Ya vemos que si Dios quiere intervenir en el mundo mediante un milagro, Dios lo puede hacer.
Y la evidencia histórica nos afirma, nos dice que lo hizo. Ya lo he hablado otras veces. Pablo, ese testigo enemigo del cristianismo, es la mejor fuente que tenemos para afirmar que Jesús resucitó. Y no solamente eso, la resurrección de Jesús nos permite distinguir entre las tres religiones teístas que hay. El judaísmo dice que Jesús no resucitó. El Islam dice que Jesús ni siquiera fue a la cruz. El cristianismo dice que Jesús fue a la cruz y resucitó. Entonces, en el momento en que yo afirmo la resurrección de Jesús, ya yo puedo afirmar que el cristianismo es verdadero, porque se basa en la afirmación central de que Jesús era Dios, porque la resurrección de Jesús es la prueba última de que Jesús era quien decía ser y Dios. Ahora, una vez que yo sé que Jesús era Dios, puedo ver lo que Jesús dijo y él afirmó el Antiguo Testamento, lo trató como inspirado por Dios y Jesús prometió el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cualquier cosa que el Espíritu Santo revele a sus autores también viene con el sello de Jesús. Entonces Jesús afirmó de manera directa el Antiguo Testamento y afirmó de manera indirecta por medio del Espíritu Santo un Nuevo Testamento. Y por lo tanto puedo confiar en lo que la Biblia nos dice porque está fundamentado en todo el caso acumulativo a favor del cristianismo. Y aquí vemos que sí, yo creo en la Biblia porque Dios lo dice, pero no creo en Dios porque la Biblia lo dice. Vemos que hay un caso acumulativo a favor de eso que es totalmente independiente de lo que la Biblia lo dice. Ahora, ¿qué hacemos con esa cuestión de que en ese texto cuando Pablo está hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios? Hay quienes dicen que, bueno, Pablo lo que tenía en mente era el Antiguo Testamento nada más, porque el Nuevo Testamento todavía no ha sido escrito o se estaba escribiendo. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Esto puede ser cierto. Francamente, probablemente Pablo tenía en mente principalmente el Antiguo Testamento. Pero la verdad es que eso no importa, porque el versículo lo que nos da es una característica, nos dice qué características tiene aquello que es inspirado, aquello que es escritura. No nos está diciendo qué es lo que fue inspirado. Entonces, si nosotros descubrimos que algo más fue inspirado, podemos concluir que tiene esas mismas características. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando es qué cualidades, qué funciones cumple aquello que es inspirado por Dios. Si nosotros después vemos que algo que fue escrito después de que Pablo escribiera este versículo, pero nosotros después vemos que eso también es inspirado por Dios, como fue el caso de algunas cartas y textos del Nuevo Testamento, la conclusión es que eso tiene las mismas características de lo que Pablo está enseñando, porque Pablo lo que enseña es las cualidades para qué sirve aquello que fue inspirado por Dios y no nos está diciendo que sí o que no fue inspirado por Dios. Así que por eso podemos concluir que toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, corregirnos cuando estamos equivocados y enseñarnos a hacer lo correcto. Por eso podemos saber que Dios la usa para preparar y capacitarnos para hacer toda buena obra. Así que una vez más vemos cómo el cristianismo no es ilógico ni contradictorio, por lo que una vez más vemos cómo el cristianismo no es ilógico ni contradictorio. Por el contrario, explica y describe adecuadamente la realidad y las cosas por como son.